10:28 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y voy a saludar a Elena Valenciano, vicesecretaria general del Partido Socialista. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por acompañarnos en estos estudios de la Casa de la Radio. Señora Valenciano, mañana se vota en el Congreso el decreto con la reforma financiera. Más allá de reclamar que el decreto se tramite como proyecto de ley, ¿qué va a votar el PSOE? Bueno, pues eso va a depender de la conversación que todavía está pendiente en este momento entre el Grupo Socialista y el Gobierno, entre nuestro portavoz y el ministro de Guindos, sobre las propuestas que nosotros creemos que ese decreto ley, que ojalá se tramite como ley, debe contener algunas garantías, que son las que hemos expuesto en estos días y que tienen que ver con las garantías que se les dé a los ciudadanos de que ni un solo euro público se pierda, además de algunas otras cuestiones. Esa conversación está pendiente y depende mucho de esa conversación lo que el Grupo Socialista haga. En todo caso, es para nosotros imprescindible que se tramite como proyecto de ley y que permita que los grupos opinen sobre algo tan importante como la reforma del sistema financiero. Entiendo entonces que la posición mañana se fija, ¿no? Exactamente. In extremis, prácticamente, sí, al borde de la votación. La verdad es que estos días están siendo muy difíciles y hasta ahora todavía no hemos podido hablar con el ministro de Guindos, que creo que estaba fuera de España. Pero hay una predisposición, en principio, a apoyar al Gobierno si se respetan algunos compromisos previos. Sí, digamos que nosotros lo que creemos es que aquí hay una digamos, estrategia global, ¿no?, de lucha contra la crisis. Y nosotros queremos hablar de todo, no queremos hablar solo de la reforma financiera, que entendemos que es muy importante para el país, porque, claro, es ayudar a los bancos, pero es que hay que entender que los bancos son, por el momento, y hasta que encontremos otro sistema, el corazón de la economía, ¿no? Y también queremos poder hablar de educación y sanidad, porque también son dos reformas muy importantes que el Gobierno ha cometido en solitario. Por lo tanto, entendemos que tenemos que opinar del conjunto de reformas que el Gobierno está cometiendo y que desgraciadamente no están dando muy buenos resultados por el momento. O sea que están invitados también los ministros de Sanidad y de Educación a esa conversación. Sí, pretendemos desde luego abordar la situación de la sanidad y de la educación después de los recortes que el Gobierno ha presentado. ¿Sí? Bueno, pues mañana saldremos de dudas a ver exactamente cómo queda este asunto. Ustedes esta tarde han registrado una petición de comisión de investigación sobre Bankia en el Congreso de los Diputados. Señora Valenciano, ¿por qué ahora sí y hace unas horas no? No, mire, nosotros desde el primer momento dijimos, no descartamos ningún instrumento parlamentario de control y transparencia y de información a los ciudadanos, pero pensamos que primero teníamos que ir a solicitar las comparecencias, que son un instrumento excelente para escuchar las explicaciones de aquellos que comparecen. Nunca descartamos la comisión de investigación, simplemente pensamos que era muy útil ir a las comparecencias. Porque si solamente hubiéramos ido a la comisión de investigación, la verdad es que lo que probablemente hubiera sucedido es que se hubiera elevado al Pleno esa petición, se hubiera votado y la hubiéramos perdido, porque desde el principio el Gobierno ha rechazado esa posibilidad y nos hubiéramos quedado sin ninguna explicación. Es decir, que aunque la palabra suena mejor, comisión de investigación, eso lo que hubiera significado es un voto en el Pleno contrario por parte del Grupo Popular, que tiene mayoría absoluta, y ya no hubiera habido explicaciones. Se hubiera debatido si comisión de investigación sí o no, pero al votarla la hubiéramos perdido. Así lo que tenemos viva es una subcomisión que va a llevar a comparecer a todas aquellas personas que nosotros desde luego hemos pedido, están claras: el gobernador del Banco de España, es el señor Rato, es el señor Blesa y es el señor de Guindos, y las comparecencias que soliciten los otros grupos parlamentarios. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy? Que después de haber pedido, que era una de nuestras condiciones, que esa subcomisión fuera abierta a los medios, con luz y taquígrafos, pues al salir de esa reunión el señor Pujalte ha dicho que no iba a ser con luz y taquígrafos. También la otra condición era que nuestras comparecencias, las comparecencias que había pedido el Grupo Socialista, se produjeran la semana que viene, y el señor Pujalte, aunque dentro había dicho lo contrario, ha dicho que no se iban a producir así. Ha utilizado una maniobra de dilación por una parte y de confusión por otra. Le hemos llamado por teléfono y le hemos preguntado al señor Pujalte si la verdad era lo que había dicho dentro o lo que había dicho fuera. Y él nos ha dicho que lo que había dicho fuera. Entonces hemos registrado una petición de comisión de investigación, que, insisto, es un instrumento más, probablemente un instrumento contra el que se pronuncie el grupo mayoritario y que por lo tanto no se pueda llegar
a ejercer. Nosotros presionaremos para que eso sea así. Y también las comparecencias que se mantienen vivas como petición clarísima, no solo del Grupo Socialista, sino de muchos otros grupos de la Cámara. Rubalcaba y la dirección socialista se han sentido en algún momento presionados por Carme Chacón o otros partidarios de Carme Chacón. No, el grupo no nos hemos sentido presionados porque es un falso debate, porque nosotros nunca hemos dicho que no a nada. Nosotros hemos dicho vamos a pedir comparecencias y si no se producen esas comparecencias y si no se producen con luz y taquígrafos, vamos a pedir una comisión de investigación. La reunión para determinar esa posición ha sido esta tarde y por eso esta tarde hemos registrado la petición después de hablar con el señor Pujalte y comprobar que el señor Pujalte lo único que ha intentado esta tarde es ganar tiempo y confundir al personal. Pero jamás habíamos negado la posibilidad de pedir una comisión de investigación. Por eso le digo, es un falso debate que responde a otro tipo de intenciones, pero desde luego no a que nosotros tuviéramos ninguna duda con respecto a ello. Entonces nada tiene que ver esta petición de comisión de investigación con el debate intenso que vivió nada tiene que ver porque si hoy el Grupo Popular hubiera aceptado las comparecencias y hubiera aceptado que fueran con luz y taquígrafos, nosotros no habríamos registrado la petición de comisión. Por lo tanto, ha tenido que ver con el desarrollo de la negociación, digamos, con el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Popular no quiere ni luz, ni taquígrafos, ni comparecencias. Y nosotros sí, al habernos dicho esta tarde, que es cuando se reunía la comisión o la subcomisión, que no, hemos registrado esa petición de comisión de investigación. Por lo tanto, nada tiene que ver con ese falso debate, insisto, que ayer se pudo producir. Si nos hubieran dicho que sí, que el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez va a comparecer el próximo jueves y que el señor Rodrigo Rato va a comparecer al jueves siguiente y que el señor Blesa va a comparecer al otro jueves, lo hubiéramos registrado. Señora Valenciano, ¿ustedes en algún momento, la dirección socialista, ha intuido que Carme Chacón se puede convertir en la oposición de la oposición? No, Carme Chacón es una dirigente del Partido Socialista Obrero Español y del PSC que tiene todo el derecho del mundo a manifestarse pública y privadamente con total libertad y hacer el recorrido político que quiera hacer con total libertad. No nos preocupa lo más mínimo. Hoy la prima de riesgo vuelve a estar desbocada, 539 puntos. En la sesión de control al gobierno hemos asistido a un carácter entre Rajoy y Rubalcaba sereno, sin estridencias, sin tonos elevados. Al contrario, desde luego hemos escuchado apelaciones al diálogo, al pacto político. ¿Esto exactamente a qué responde? ¿Qué alcance tiene por parte del Partido Socialista, señora Valenciano? Nosotros siempre desde el principio de nuestra gestión al frente del PSOE, hemos dicho que queríamos ejercer una oposición útil. Una oposición útil es aquella que en los grandes asuntos, y desde luego la política europea lo es, y gran parte de los problemas que tiene España tienen su solución en Europa. En asuntos como la política europea debemos acordar nuestra posición. España está en una posición de debilidad enorme y fuera se nos ve débiles. Y una estupenda manera de ir resolviendo eso es que los dos grandes partidos de este país tengan una posición común en el seno de la Unión Europea. Por lo tanto, oposición útil es acordar en el seno de la Unión Europea y oposición útil es señalar al gobierno cuando se equivoca y oponerse a algunas de las reformas que han diseñado y que desde nuestro punto de vista son malas para la recuperación de la economía y desde luego letales para los ciudadanos. El viernes Rajoy y Rubalcaba pactaron el nombre del próximo gobernador del Banco de España. No. Hablaron de que vamos a ponernos de acuerdo sobre aquellos órganos en los que tiene que haber un acuerdo del Parlamento y de los partidos, y esa es una conversación, la conversación entre el presidente y del gobierno y el jefe de la oposición es una conversación que se mantiene también viva y que estará viva a lo largo de estos meses. El ministro de Guindos dice que ya tiene el nombre del candidato en la cabeza. No sé si ya han empezado los contactos, no sé si han empezado las conversaciones. Todavía no. Pero será pronto, entiendo. Sí, claro. Estamos hablando de todo esto lo tenemos que hacer en las próximas semanas, pero la verdad es que la actualidad política y la situación de la economía española requiere en este momento la máxima atención
tanto por parte del gobierno como por parte del principal partido de la oposición. ¿Y el PSOE tiene un candidato, si me permite la expresión, una persona preferida ya? No, no hemos abordado todavía la iniciativa es evidente que le esa conversación es al gobierno, y cuando el gobierno nos dé los nombres, pues opinaremos. ¿Cree usted conveniente que ese sustituto de Fernández Ordóñez cuente con el respaldo del principal partido de la oposición? Porque con el caso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez no fue así, no contó con el apoyo del Partido Popular. Siempre es mejor que las instituciones importantes del país, y desde luego el Banco de España lo es, a pesar de que algunos han tratado de manchar su nombre, tenga el mayor consenso posible. Siempre es mejor que el consenso sea lo más amplio posible para instituciones de este tipo. Así que yo espero que sí, que podamos estar de acuerdo nosotros y el resto de grupos de la Cámara. ¿Qué opinión tiene usted de la gestión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al frente del Banco de España? Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha tenido aciertos y errores, pero más allá de eso hay una cosa que me parece que le honra, ¿no? Y es que él ha pedido ir al Parlamento a dar explicaciones de su gestión, y es bastante sorprendente que, pidiéndolo él en persona y demandándolo los grupos de la Cámara, el gobierno se esté negando a que el gobernador del Banco de España dé explicaciones de toda esta gestión, sobre todo en lo que se refiere a Bankia. Es verdad que no se me ocurre cómo hacerlo peor, ¿no? Es imposible hacer peor la gestión de la crisis de Bankia de como la ha hecho el gobierno, ¿no? Tal vez por eso no quieren que el gobernador vaya a dar explicaciones, pero el gobernador quiere y los grupos de la Cámara también, y veo muy difícil que esa comparecencia no se produzca. En su opinión, ¿qué errores ha cometido Miguel Ángel Fernández Ordóñez? No me estaba refiriendo a ningún error en concreto. Oiga, en esta crisis tremenda que es la crisis de Bankia, en este agujero que se ha producido, es evidente que todos hemos cometido errores. Es imposible pensar que la responsabilidad está solo en algunos. Es verdad que Bankia era casi por excelencia el banco del PP, ¿no? Pero yo creo que no me duele ninguna prenda el reconocer que los errores son de todos, y que lo que tenemos que hacer es conocer bien lo que ha sucedido para que no vuelva a suceder. Sí, porque cuando se plantean la exigencia de responsabilidades, es verdad que se habla y se mira evidentemente al comité ejecutivo de Bankia, que estaba liderado por Rodrigo Rato, por Bles anteriormente, pero están sentados los partidos en el Consejo de Administración. ¿A usted o al Partido Socialista nunca le advirtieron sus consejeros de qué estaba pasando, de qué riesgo corría la entidad y de qué magnitud de agujero podíamos estar hablando? A mí desde luego no, pero en fin, una cosa es que estemos todos dispuestos a reconocer que esto no puede volver a pasar y que por lo tanto hay que corregir los errores que se hayan cometido, y otra cosa es dónde están las responsabilidades. Las responsabilidades están en los gestores. Y seguramente cabe un celo mayor de los consejeros, pues puede ser, pero donde hay que poner el foco desde luego es quien tomaba las decisiones, y le aseguro que en ese tipo de entidades el funcionamiento es muy claro y es el ejecutivo el que toma las decisiones, y por lo tanto es el señor Rato el primero que tiene que explicar lo que ha pasado. Y una vez que conozcamos a fondo lo que ha sucedido, primero podremos corregirlo para el futuro, y segundo, si hay que depurar responsabilidades directas sobre personas físicas concretas, habrá que hacerlo, sin duda ninguna, porque los ciudadanos no pueden entenderlo, sino es imposible, ni los ciudadanos ni nadie. Yo no lo puedo entender, y yo tengo bastante información de lo que sucede en la economía y en la política, y yo no puedo entender que hayamos llegado a este punto, soy incapaz de entenderlo. Por eso quiero que me lo expliquen, y una vez que me lo expliquen, determinar si hay responsabilidades más allá de la simple explicación. En todo caso, la reforma financiera, la que dio a luz el gobierno socialista con el NAS Salgado, despolitizaba el Consejo de Administración de las Cajas. ¿Esto es correcto o no? Bueno, yo no creo que haya una máxima general, ¿no? Y es evidente que ha habido errores y problemas de gestión en las cajas. No creo que haya sido culpa de la política. Pues depende, no. Yo no creo que sea obligatorio que la política desaparezca de las cajas. Las cajas durante muchísimo tiempo han cumplido una función muy importante en la sociedad española, en muchísimos sitios. El desarrollo ha estado ligado al trabajo de las cajas. Otra cosa es que luego todo esto se haya complicado por culpa de la burbuja inmobiliaria y de la especulación que se acabó produciendo en este país.
pero no me parece que haya una receta general, ¿no? Yo creo que hace falta gente que sepa lo que hace, que sea honesta y que trabaje bien y que dé cuentas a los ciudadanos siempre que hablemos de entidades públicas. Y en este sentido, ¿ustedes confían ahora en los nuevos gestores de Bankia? José Ignacio Origolzarri y todo el equipo que ha diseñado. Bueno, vamos a darles un mínimo margen, ¿no? Porque lo que tienen por delante es muy difícil. Yo no entiendo muy bien cómo es posible que hayamos cambiado en una semana 7 veces de cifra, ¿no? De la cantidad que necesita el señor Origolzarri para poder, digamos, limpiar Bankia. No puedo entender cómo se puede pasar de 7.000 a 19.000, pero en fin, esto también espero que el señor Origolzarri nos lo pueda explicar. 3 años después del estallido de la crisis, tenemos que acometer una profunda reforma financiera, en el peor prácticamente de los momentos, con 6 millones de parados, sin capacidad para inyectar con comodidad miles de millones de euros para sanear los bancos. Se está hablando de que, bueno, tendremos quizá que recurrir al Fondo de Rescate Europeo. El gobierno lo niega, también lo niega el Partido Socialista. ¿Consideráis que tenemos capacidad y fortaleza suficiente? Pero yo le planteo, señora Valenciano, una reflexión un poco más profunda. ¿Por qué se optó por una reforma financiera que costara lo menos posible a los contribuyentes? Digo, en el momento incipiente de la crisis. ¿Por qué no se acometió una profunda reforma que aflorara todo este crédito inmobiliario que ahora mismo está en el centro del problema financiero en España? Yo supongo que ahí está una parte del error, está ahí, ¿no? En haber pensado que iba a ser suficiente la primera, que iba a ser suficiente la segunda, y han resultado insuficientes, probablemente también porque la información de la que se disponía pues no era del todo correcta, ¿no? Pero bueno, es evidente que ahora hace falta de una vez por todas resolver la incertidumbre que se cierne, ¿no? sobre las entidades financieras españolas. Eso es muy importante y muy urgente, y tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo sin que los ciudadanos paguen más de lo que ya vienen pagando por esta crisis, ¿no? Esto es lo más importante, pero sin duda ninguna recuperar la confianza depende de que esta vez la reforma se haga del todo, a fondo y con garantías. ¿Y quizá esa reforma viene con el decreto que se votó mañana o no? Bueno, nosotros creemos que todavía ese decreto es muy mejorable, y por eso estamos pidiendo que se tramite como proyecto de ley, y por eso nosotros queremos estudiarlo muy a fondo con el gobierno, y estoy segura que otros grupos de la Cámara también. Bueno, vivimos un momento complejísimo, evidentemente, en el que la economía se lo lleva todo, pero hay otras cuestiones políticas, morales, relacionadas también con la transparencia, que quiero comentar con usted y que resultan llamativas y muy llamativas también para los ciudadanos. Mire usted cómo está, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en estos momentos, en pleno debate y en plena reclamación de su renovación. Tenemos una institución importante como el Consejo General del Poder Judicial tambaleándose, con una división entre sus vocales. Yo le planteo, el Partido Socialista va a pedir la comparecencia del presidente del Supremo, de Díbar, para que explique los viajes a Marbella. Si mañana, que creo que se reúne el Pleno del Consejo, no hay una explicación por parte del Consejo como tal o de su presidente, nosotros pediremos la comparecencia del señor Díbar en la comisión parlamentaria correspondiente, sí. ¿Y una petición de dimisión puede llegar por parte del Partido Socialista? Bueno, digamos que primero esperemos a ver si mañana dan alguna explicación. Si no la dan, por eso que esto pasa como con las comparecencias y la comisión de investigación. Primer paso, escuchemos a ver si mañana el Consejo o el señor Díbar dan explicaciones o se produce algún otro tipo de decisión. Si no sucede así, pediremos su comparecencia, y una vez escuchado adoptaremos las decisiones oportunas. Yo creo que es muy importante ir por pasos, y ser digamos, contundentes en las decisiones una vez que uno tiene todas las razones y se carga de argumentos. ¿Cree que Díbar debería haber dado más explicaciones? Sin duda. Bueno, es que no ha dado ninguna, no es más o menos, es que no ha dado ninguna, ¿no? No ha dicho ni que sí ni que no. Bueno, ha aportado unas facturas al fiscal. No ha negado, pero tampoco ha afirmado. Bueno, oiga, además aquí hay dos cosas distintas, ¿no? Hay una responsabilidad judicial, civil, etcétera, y luego hay la que usted decía, ¿no? Que es la moral pública, y esta es casi tan importante como la anterior. Alfredo Pérez Rubalcaba va a pedir excusas públicas a Manu Menéndez, como ha pedido el líder de los socialistas madrileños. Ya sé que ha habido una conversación. Ellos han hablado y yo creo que ambos han dado por zanjado
el asunto, ¿no? No, me parece que no va a ninguna parte más allá de la conversación que ellos dos han tenido. Son dos personas que llevan muchísimo tiempo trabajando juntos. Me consta de la buena opinión que tiene Alfredo Pérez Rubalcaba de Maru Menéndez. Yo misma comparto esa opinión y creo que ese es un asunto absolutamente zanjado. Y además le voy a decir una cosa: si hay alguien que comparte con nosotros la importancia de mantener la confidencialidad, ¿no?, en los debates que se producen en el seno de la dirección del partido, seguramente una de ellas es Maru Menéndez, porque de la confidencialidad nace la libertad, que la gente pueda expresarse sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Bueno, vamos terminando. Hoy creo que ha tenido una interpelación en el Congreso de los Diputados acerca del papel de la mujer en la política, en estos tiempos sobre todo de crisis en la sociedad, cómo le está afectando. ¿Hay tiempo para hablar de otras cosas, señora Valenciano? En esta crisis voraz que se lo está llevando todos los titulares, toda la atención pública y mediática, centrada en 4 o 5 asuntos. Pues es que, sí, claro, es que no es una cosa distinta, ¿no? Yo creo que el error está en pensar, como creo que hace el gobierno, ahora vamos a resolver la crisis y luego nos ocupamos de las mujeres, pero es que en las mujeres hay una gran parte de la solución de la crisis, o lo contrario, una profundización en la crisis. Y creo que las decisiones que ha tomado el gobierno son malas decisiones para las mujeres, y si son malas decisiones para las mujeres, son malas decisiones para la sociedad en su conjunto. Entre otras cosas porque las mujeres son la mitad de la población, y además de las mujeres dependen muchísimas familias españolas. Si el gobierno, como hace, al aplicar su receta contra la crisis, recorta el estado del bienestar, eso será una cortapisa, será un freno y será una carga para las mujeres, porque usted sabe que si no hay escuelas de 0 a 3 años, las que se quedan con los niños y las niñas son las mujeres, que si no hay transporte para los enfermos cuando tienen que ir al hospital, las que lo harán serán las mujeres, que si no hay atención a los dependientes, quienes se quedan en casa para cuidarlos son las mujeres. Así es, y si es así, estamos perdiéndolas en el mercado laboral y estamos limitando lo que hasta ahora habíamos decidido, y es que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres. Si el estado del bienestar se recorta, todo eso carga sobre las espaldas de las mujeres, y por lo tanto la salida de la crisis será una salida más lenta y más difícil. Así que la situación de las mujeres en la economía española no es nada distinta de la gestión de la crisis, y por eso hoy era oportuno abordar esta cuestión. A mí me gusta de vez en cuando podemos, porque aquí la verdad es que estamos enormemente ocupados por los 4 o 5 temas, ¿no? Repasar el orden del día del Congreso de los Diputados es una cuestión que invitamos también a todos los oyentes para ver. Se hablan de más asuntos que la economía y trascienden otros asuntos también importantes, desde luego, para la sociedad y para este país que está en transformación, que esta crisis, bueno, todos sabemos cómo ha empezado y no sabemos cómo va a acabar. Elena Valenciano, vicesecretaria general del Partido Socialista, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Encantada, muy buenas noches.